hablar de la soledad, preparé varios relatos, a ver cuáles se me hacían mejores. Traigo 4 relatos, entre ellos el de Chopin, la señora, sí, 4. A ver, 2 de ellos para hablar porque se trata de la soledad. Pero empecé a reflexionar, empecé a pensar lo que iba a decir a ustedes. Realmente no merecen tanto pelo. Al menos nomás los de Tehuacán no merecen tanto. Pero en fin, y que me voy topando con personajes espléndidos que pueden ejemplificar lo que es la soledad. Pero entonces vi que el individuo y el personaje clásico, el mejor personaje para esta situación de la soledad en cuanto la versión que traigo para ustedes, es un relato que ya conocen perfectamente, pero es el indicado, y cuando lo quise desechar, porque traigo varios, pensé lo de aquella nueva rica, tía de una compañera, de una que fue mi compañera y que ya está muerta, y supongo que los tíos también, que eran muy vulgares y tenían mucho dinero, compraban el mejor coñac y campechaneaban la mitad de coñac y la mitad de oranchito, y eso es lo que bebían, sabroso. Gente muy corriente, muy rica, tenían una gran caja fuerte atascada de tamales que mandaban traer desde Oaxaca, porque eran oaxaqueños, desde allá los tamales y las clayudas y las, ¿cómo se llaman? Totopos más. ¿Qué más? Son las clayudas. Sí, pero algo más. No algo, pero un nombre muy raro. Entonces, ella y ellos invitaban a los señores estos a oír una ópera, La flauta mágica. No, ya una vez la oímos. Esa ya está descartada. Pensé, esta gente pobre que una vez oyen Don Giovanni y dicen, ya para qué, ya la oímos. Hay que oír tantas veces como uno quiera. Este ya lo conocen, pero vale la pena una vez más leer y oír El Pinto, porque es exactamente el paradigma, el modelo de lo que es la soledad de un individuo al que hacen a un lado porque es diferente, es minusválido. En el concepto de estos es un hombre marcado, como si se zafara del compromiso que se echó encima, no porque es Pinto también. Él es Pinto y ni le preocupa, nada más que el del cuento, el del relato, no se maquillaba, no tenía por qué, no tenía el embuste de parecer lo que no era. Entonces, miren, voy a platicar con ustedes de la soledad y vemos este pobre infeliz al que hacen a un lado toda la comunidad de Michoacán, pero en medio de la soledad que es el abismo último de la humana condición y al propio tiempo la segunda naturaleza del humano que nace solo y muere solo, en soledad absoluta. Llegó a crear. Entonces, todos los que crean, todos los artistas, todos
los idealistas, por una parte, están solos y por otra, esa soledad los hace creativos. No se puede ser feliz y estar en medio de la convivencia con amigos, con humanos y hacer obra trascendente. Una vez más les recuerdo que son más de 600 páginas las del libro del Fondo de Cultura Económica de Musil, Historia Trágica de la Literatura. Toda la literatura tiene estas características, o más bien los autores tienen esas características. Imagínense, hablando de soledad, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué mundo, en qué mundo tendría que habitar un hombre desdichadísimo y genio, Beethoven, faltándole uno el más importante, según esto, de los sentidos, el del oído, porque es el que aísla de los demás. Creo que en la falta del oído y la enfermedad, creo, del asma, cuando no puede uno respirar, debe ser lo peor, imagino. Entonces, la soledad, me puse a reflexionar acerca de esto y todo deriva en el personaje de El Pinto. El principio de la soledad, aquí lo vimos con el Principito. Una vez que dejó su asteroide y llegó a la Tierra, se subió a lo más alto de una montaña y dijo: desde aquí voy a ver todo el planeta y a toda su gente. Y subió, miró desde allí y lo único que vio fue roquedales puntiagudos, roquedales ásperos, durísimos. No vio más. Y entonces se quedó desconcertado y al azar dijo: buenos días. Y el eco le dijo: buenos días, buenos días, buenos días. El Principito, sin saber de qué se trataba, gritó: ¿quién eres? El eco le dijo 3 veces: ¿quién eres? Pero no veía a nadie, se sentía solo y gritó: sean mis amigos, estoy solo. El eco dijo: estoy solo, estoy solo, estoy solo. Esa es la condición no únicamente del humano, sino del humano idealista, del hombre de ideales. Trepar a la montaña, gritar: sean mis amigos. Los mediocres no tienen nada ni voluntad de acercarse al que trepó hasta la montaña. Ellos no tienen el vigor para subir, ellos están comodinamente acá abajo y no les importa más. Entonces ahí está el símbolo del idealista. La soledad es su patrimonio. Y aquí, por más que he platicado con ustedes este detalle, vale la pena recordarlo una vez más, aunque no lo dice, por supuesto, el autor de El Principito, pero cuando dice: sean mis amigos, tratando de conjurar la soledad, el Principito tiene esa soledad porque tiene libertad. La libertad es la que lleva a la soledad. Acuérdense ustedes que, según yo, tenemos la dicha de ser humanos gracias a la serpiente. La serpiente les dijo: coman del árbol, del fruto del conocimiento del bien y del mal, y serán como dioses. Cosa cierta, porque cuando Dios dice: ya comieron, ya son como nosotros. Nosotros, así habló en plural Dios, son como nosotros. No vayan a comer del árbol de la vida y entonces vivirán
vivirán para siempre. Antes de eso los echó, porque Eva y Adán vivían en una situación prehumana, como un animalito, como un árbol, como una piedra, una situación prehumana, exactamente como el feto en el vientre de la madre. Feliz, quién sabe, infeliz, no, nunca lloró de pena. Entonces, es una situación prehumana, que era la de Eva y Adán. En cuanto supieron distinguir lo que era bueno, bien, lo que era el bien y el mal, entonces ya tuvieron la libertad de escoger, ya tenían que escoger entre el bien y el mal. Y en ese momento ya tenían la responsabilidad de escoger lo bueno o escoger lo malo. Era cuestión de ellos porque tenían esa libertad. Pero al tener esa libertad, tenían la responsabilidad, y la responsabilidad los llevaba a la soledad. Ya no tenían el vientre materno o el tener 2 años de edad para que la mamá los llevara, los trajera, los alimentara. No, ya tenían que ser ellos, y ahí está la soledad. Ellos ya se llamaban, como hemos visto, cuando ya se es individuo, o sea, no dividido, individuo, ya eran, se tenían que manejar solos a partir de una edad X, cuando dicen en los católicos, cuando ya tienen uso de razón. Ya ellos, si estudian, buenas calificaciones, etcétera, ya tienen libertad. Con la libertad tienen soledad, porque ya no es su mamá quien va a estudiar por ellos y sacar calificaciones por ellos. Aunque hay una caricatura de este tamaño, dice la maestra viendo la tarea del niño: caray, qué mal está esto, dile a tu papá que estudie más. Entonces ya está solo el individuo. Por lo mismo, digo, ya tiene libertad. Primero, ya supo lo que es lo bueno y lo malo. Segundo, ya tiene que escoger entre una opción u otra. Tercera, eso lo lleva a la responsabilidad. Si escoge lo bueno, si escoge lo malo. Si escoge lo bueno, pobre infeliz, no sale del famoso perico perro, escoge lo malo y caramba. Estábamos hablando de los locutores estos que ganan mucho dinero. Bueno, entonces esa es la situación del principito que busca amigos. Sean mis amigos, estoy solo. Allí está, de nuevo les voy a hablar, esto es importantísimo. Y en cualquier humano, la racionalización, porque sean mis amigos, esos amigos se refiere a la sociedad, esa sociedad, o sea, esas masas, o sea, Fromm y Chomsky les llaman el rebaño, pero sin tratar de ofender, es un rebaño. Ese rebaño tiene sus propias reglas, manejadas, una moral hecha a base de tabús, de prejuicios, de dogmas, de modas, de formas de ser, de hablar, de todo, y nadie que no se pliegue a esa tabla de valores, nadie puede entrar a esa masa, a ese rebaño. Tiene que ser como todos. El que se distinga por algo va para afuera. En este caso el pinto se distingue y hasta unos lugareños sabios lo echan afuera porque no es como los demás. Y todos los idealistas y todos los artistas, todos los genios están fuera de la comunidad.
humanidad, no los aceptan, son futuristas, son soñadores, bueno, visionarios. Espérese, bueno, son gente que va abriendo caminos para que pasen, transiten por ahí los mediocres, y entonces el Principito no sabía lo que estaba diciendo. Cuando sean mis amigos, sí, pero tienes que ser como todos ellos, aceptar todo lo que son ellos. Y la vez pasada, pero creo que lo dije en taller de teoría política, por eso tanto mediocre, porque tienen libertad, pero les pesa demasiado. Tienen libertad, pero eso los lleva a excluirse del rebaño, porque el que es libre, el que no es esclavo, no se adapta a la tabla de valores de los esclavos. Y todas las masas, pues nomás véanlos, tienen los mismos pensamientos ajenos de la tele, tienen los mismos gustos, hablan de lo mismo, se visten igual, todo idéntico. Entonces, el que es libre será muy débil para claudicar con el rebaño, entrar allí. Entonces, el Principito, con un poco de sensibilidad que tenga, al treparse a la montaña, ya no va a tener amigos, ya no va a tener... Claro que tiene de amigos al piloto, pero eso es en la historia. El idealista está solo. Y para estar solo se necesita valor, se necesita interés, se necesita creer en su visión altiva. Entonces, eso es un ente de ficción, el Principito. Después, otro ente que es el zorro, le va a decir, puedes, que crea vínculos conmigo, pero para esto domestícame, simplemente crea esos vínculos amistosos entre tú y yo. Y dice, los vas a crear y nos vamos a querer, nos vamos a amar, no en la parte física, pero entonces voy a llorar. Es casi seguro que se termina uno llorando cuando se involucra de esta manera con otra persona, en la parte amorosa. Pero entes de ficción, me da lástima el Gregorio Samsa, de Kafka, el personaje que se ve de pronto un amanecer de un bicharajo de muchas patas y élitros y todo lo del el engendro aquel, no se extraña demasiado, nomás dice, ¿cómo voy a transportarme para ir a trabajar? De ahí en adelante, como bicho, su vida es terrible. El padre autoritario, la madre sumisa, la hermana que le da de comer nada más por obligación, hasta que este pobre infeliz se muere. Da lástima que se ha excluido de la comunidad nada más porque se vuelve un bicho, que no dice Kafka qué clase de engendrito sea, quién sabe, pero él es excluido de la comunidad. Ese me da lástima, y no Cuellar, un personaje de Los Cachorros de Vargas Llosa. Ese Cuellar, no sé si ustedes se acuerdan, Los Cachorros, ese Cuellar en la escuela cuando iba, oyó un horrible pregón de muchos decibeles y les deseó la muerte. Nada más la mutilación, que le suceda lo que a Cuellar. Este Cuellar, cuando era adolescente en la escuela, sufrió un ataque de un perro fiero que lo mutiló, y entonces
a partir de ese hecho, imaginen ustedes, todos lo aceptaban, pero él no se aceptaba a sí mismo. Y claro que cómo se iba a aceptar, ya estaba mutilado de la virilidad. ¿Y qué hacía frente al amor? ¿Qué hacía frente a la normalidad de hacer una pareja y demás? Aconsejado por su padre, tomó la filosofía de la violencia, pero lo peor es que era violencia contra sí mismo, además de contra todos, contra sí mismo. Acometía empresas desmesuradas, y en la última de ellas, una carrera automovilística, pues quedó cuando realizaba una de estas tareas durísimas, como para desquitarse de sí mismo. Llegaba a casa, se derrumbaba y se ponía a llorar. Es trágico Cuéllar en ese sentido. Él estaba solo, los demás no sabían y le decían, pues esta mujer te acepta. Él no revelaba que estaba impedido de hacer nada con una relación. Son personajes dolorosos, y en ese sentido también está Job. Alguien dirá, tenía 3 amigos, Bildad, Zofir y Elifaz. Sí, pero eran 3 sabios, y tener 3 sabios cerca es peor que estar solo. Estos le aconsejaban siempre, estilo lo que ahora se llama superación personal, desarrollo humano. Le daban consejos totalmente desatinados. Tú confía en Dios y sonríele a la vida. Y fue tan horrendo aquello que estuvo solo, peor todavía con estos, porque discutía con ellos, discutía con sabios. Y Dios se adelantó a estos de dialécticas y tarugadas, y dijo Dios, ya que habló con Job, y le vio la cara de tarugo a Job, cuando le dijo, ¿a poco tú entiendes lo bueno que yo he hecho? No. Pues entonces aguántate. A mí no me satisface esa contestación, porque no le dijo por qué lo castigaba sin que él le hiciera nada. Y todo por una cochina apuesta con Satán. Bueno, entonces, y le dijo a los 3 sabios, tienen que hacer una penitencia, pues, un sacrificio, pero digamos una clase de penitencia para que se le quite los penitentes a esos 3. Entonces, ese estuvo solo. Imagínense al benemérito, al valedor de todos los humanos, simbólicamente, Prometeo, solo. Pasaron a quienes fueron unas ninfas. Pasó un personaje, Océano le dijo, pídele perdón a Zeus. Él dijo, prefiero estar aquí que humillarme ante héroes falsos. Y finalmente lo libera Heracles, pero tanto tiempo que estuvo solo, y además sufriendo la ablación de su hígado, y que el hígado se repusiera. Esa es lo que dice la Biblia. En realidad lo veía un médico del seguro, y otro día uno del ISSSTE, y así estaba de lo peor. Entonces, la soledad de todos. Pero hay uno que es el que me hizo pensar en el Pinto. Y dentro de poco, les prometo, a ver si no se me aburren, que voy a leer para ustedes Filoctetes de Sófocles. Dramático. Ese Filoctetes es una de las muchas víctimas del más humano, el más cochino, el más maquiavélico, y los digo con todo conocimiento, no a lo loco, de los personajes de la Ilíada. Odiseo. Ese Odiseo, allí sí con él,
porque Maquiavelo nunca lo dijo. Él tenía la filosofía de que el fin justifica los medios. Hacía porquería y media, pero para que se llevara a cabo la tarea que se habían impuesto los aqueos, los griegos. Muchas argucias de buena y de mala ley, todas de Odiseo. Cuando Filoctetes, que era un héroe, Mirmidón, no era Mirmidón, era un héroe aqueo, sufrió la mordedura de una serpiente, se infectó de tal manera que sus gritos eran insoportables y el hedor de su pierna también. ¿Y qué hacemos con él? Todos le tenían lástima, hierbitas sedantes vamos a buscar hierbas sedantes, en fin. Pero Odiseo dijo, no, en la isla de Lemnos, en esa isla lo vamos a dejar y que se pudra. Y era cruel el individuo, cruel. Como les digo, era humano, los demás eran grandiosos. Él era grandioso y chaparro, era grandioso y vil. No se tentó, como decimos en el pueblo, el corazón, para dejar a Filoctetes solo y su alma en la isla. Filoctetes había ayudado a bien morir, y es así, a Heracles, que le legó las armas, flecha y dardos, digo arco y flechas del propio Hércules, que se las había regalado el dios, ¿cómo se llama? De la sabiduría. Dígalo. Ateno. No. Uno es el órfico. Bueno, ahora les digo. Hermes, ¿no? ¿Quién? Hermes. No, el más común y corriente. Apolo, no es ninguna dificultad recordarlo. Apolo le dio las armas a Hércules. Él le legó las armas a Filoctetes. Era una flecha que no podía fallar. Lo dejan en esa isla y el malo de su pata, pues su pata le dice Homero, yo le digo su pie. Entonces, solo y su alma el pobre Filoctetes, doliéndose de tantísimo ardor que tenía en su pierna, en la pestilencia que para él ya era indiferente ese olor, y solo y con su arco y sus flechas se mantenía 10 años de soledad, 10 años de sufrimiento. Y de pronto dice Heleno, otros dirán Heleno, ya saben que esdrújula y grave, entre nosotros es indiferente en el griego antiguo. Heleno pronosticó, era hermano de Casandra, la adivina, la profetisa, dijo, nunca podrán tomar a Troya si no tienen las armas que posee ahora Filoctetes. ¿Y qué hacemos? Lo habíamos aventado a una isla, nos odia, es natural, y cómo nos traemos las armas. Odiseo trama algo asqueroso al hijo de Aquiles ya muerto, un todavía adolescente, bonito, rubio, se llamaba Pirro, le decían Pirro, que significa rubio, pelirrojo. Ese que todavía no era realmente un joven, se lo trajo Odiseo y dijo, vamos a ir a la isla.
desembarcamos, yo me escondo y tú le haces de tal manera una faena, haciéndote pasar por gran amigo de este otro, hasta que te suelte las armas, te vienes corriendo, subes al tren, ¿cuál tren? Subes al navío y podemos tomar Troya. Aquí está el genio de Sófocles. Este joven, voy a decirlo así, este joven no es mala gente como Odiseo. Entonces empieza a hacer la faena y es una faena, pero de lo que se dice en el pueblecito Tour de Force, en el pueblo. Bueno, es un torneo de fuerza, convencimiento de parte del joven y por supuesto negativa de Filoctetes, me quitas mis armas y me muero de hambre. Pero cuánta ternura va saliendo de Pirro, y Pirro ya no quiere traicionarlo, pero sigue. Es un proceso tan admirable, triste, doloroso, que poco a poco le va ganando la voluntad. Yo digo, nadie lo ha escrito, pero está a la medida para hacer un hermoso idilio, hombre bueno, homosexual, hermoso idilio de un joven bello y un hombre lleno de soledad que durante 10 años, imaginen. Entonces allí empieza a haber ternura, y de pronto dice Filoctetes, bueno, pues llévate mis armas, y las toma Pirro y le dice, no, estoy siendo chueco contigo, mira. Total, de allí sigue una situación porque Troya debe caer, ya sabemos que cayó. Hay muchos elementos, pero lo importante es esto: Filoctetes, porque huele mal. Chispas. Pues yo no sabía que este estaba sucio. Nunca uso yo ropa sucia. Ya verá, oiga. Entonces, cuando dije huele mal, huele a sudor feo. Entonces, él fue reducido a la pura soledad absoluta. Y ustedes saben, les repito, según la naturaleza del humano, ya sea de manera temporal o permanente, ya sea que algunos escojan la soledad, otros que inevitablemente tienen que estar solos, unos que crean durante la soledad. Decía Hemingway que se necesita la soledad y la continencia, la castidad para escribir. Bueno, pero allá curiosamente un paradigma de lo que era el macho norteamericano, Hemingway, estaba totalmente excedido de hormonas femeninas. Es parte por la que su final fue trágico, en propia mano. Bueno, entonces, esta soledad es terrible. ¿Por qué? Porque él no era como el resto de los griegos, aqueos, pero bueno, griegos. Porque él oía, porque él tenía una herida, porque él gritaba, porque él tenía dolor. Esto es simbólico de cómo cualquier individuo que no sea como los demás es excluido, está loco, es comunista y ahora últimamente es terrorista. Y lo peor, últimamente es hijo de la tierra, va a votar por AMLO. Entonces, esta soledad es exactamente la del Pinto. Pero, ¿a dónde llevó la soledad al Pinto? ¿Hasta dónde lo llevó? Maravilla. Aquí está retratada la soledad. Ya conocen este relato, pero vale la pena que oigamos una vez más y que lo consideremos desde otro punto de vista, de como lo hemos visto antes. Y
no lean Filoctetes, dejen que yo se los lea y lo vayamos traduciendo, sus símbolos. Es enternecedor. Íbamos a leer enseguida Antígona, pero después de Filoctetes, que casi no es conocida la obra, y Filoctetes casi no es conocido tampoco. Nada más que pues uno es apasionado de la mitología griega y encuentra algunos personajes pues, que no son muy conocidos. Ya verán qué maravilla de esta obra de Sófocles. Y aquí está el Pinto y cómo lo van haciendo a un lado. Bien conocía el Pinto el perfil de las montañas, de esas montañas yermas donde se reseca y enjuta el alma. Todas estas son características de la soledad que aplasta. Tenía el rostro grande, duro, áspero de tierra y no le dolió mucho la soledad al comienzo, pero después, cuando pasaban los días largos y no despertaba de la pesadilla a la luz de la realidad, empezó a desesperar, porque la suya hacíase día por día soledad más profunda. Moría de ella en silencio, sin aspavientos. La suya fue soledad callada. A primera vista nadie hubiera dicho que el Pinto estaba aislado, que sufría de humana soledad. Los hombres le trataban, recibieron sus monedas, le saludaron en los caminos, con él hablaron del mundo, de la cosecha, de las borracheras del presidente municipal. En apariencia, pocos creerían que el Pinto perdía su ser en soledad. Fíjense ustedes aquí, perdía su ser en la soledad. Porque el Pinto, que muchos creían retrasado mental, poseía la terrible virtud de sentir los detalles de las cosas, las pequeñeces de los hombres que hieren como filosa grava, la sensibilidad. Así, cuando bajó de la sierra, viajando en el autobús atestado, reparó en que allí donde había puesto su mano, ponían los otros con visible repugnancia, sus manos que tenían calveros rosados en la piel morena, sus manos pintadas. Y en el zocalito, cuando a la sombra de las ceibas hablaba con los viejos amigos, en ellos veía la inequívoca y torpe amabilidad del extraño. Aunque no se lo dijeran con palabras, él se sabía distinto. Este es muy hermoso. Hay un relato extenso del conde, el autor de La Guerra y la Paz, Tolstoy. Sí, la muerte de Iván Denisovich. En cuanto supieron que estaba enfermo, ya grave, todos los que jugaban con él y tenían un trato franco, abierto, digamos normal, él empezó a fijarse que lo trataban con cierta deferencia, que no eran crueles a la hora de ganar y perder, en la baraja, digámoslo así. Se dio cuenta de que ya no lo trataban igual como a este, ya no lo se trata como se dice en Estados Unidos y quizá también un blanco como trata a un negro, con amabilidad, ya dice, me sienten distinto, con aspereza igual. De igual a igual es difícil para los que no conocen, para los dogmáticos, tratar de igual a igual, normalísimo, a un negro. Es un decir, es una exageración, pero ese trato no estamos acostumbrados, así lo trataban a él. Ya no era franco como con los demás.
Aunque no se lo dijeran con palabras, él se sabía distinto. Para ellos era el Pinto, y su soledad se hizo más intensa de día en día, más íntima y desesperante. Durísimo el sentimiento de soledad. Quedáronle aún al Pinto la fuerza de la tierra, de esta tierra dura, solo costra encima de la piedra, costra resquebrajada de sed y de sol. De allí del polvo y el viento resecos sacó alientos para vivir, y vivir aparentemente como siempre había vivido. Por los caminos llegó y trajo la regua como siempre. Y como siempre, si el sol apretaba y encontraba un pueblecito aledaño, se detuvo a beber un trago en la cantina, pero vio que su vaso lo enjuagaban más tiempo que los otros, y en derredor empezó a ver rostros sorprendidos, y él sintió escaparse de las entrañas, que su ser entero se perdía en la soledad. Y tienen la crueldad del rebaño, no es como nosotros. Pero cierto día el Pinto se olvidó de pagar una pequeña deuda, y el pago lo querían en monedas de plata. Unos matones que le tenían ojeriza lo arrojaron a la cárcel municipal, y allí dicen que empezó su locura. Todo el idealista es un loco. Allí dicen que empezó su locura. Era de noche y lo aventaron al hueco oscuro de una celda, y después, cerrada la puerta a su espalda, le cayeron las tinieblas en los hombros. Sintió el olor y la apertura de muchos otros hombres. Tuvo ahogos de miedo, le abrumaron el calor y la corrupción. Escuchó toses, voces roncas que maldecían. En la negrura buscaba algo que le liberara de la pesadilla. Y el Pinto se salvó porque en la sombra alcanzó a distinguir las lucecitas rojas de los cigarros. Allí, sabiendo ya dónde estaban la tierra y el cielo, se acurrucó en un rincón y permaneció inmóvil, silente y señero, como cuando dormitaba al fresco de los órganos que orillan los caminos. Entonces alguien llenó su soledad, le alargó una mano y espetó cualquier juramento. El Pinto durmió esa noche al calor de otros hombres. En la oscuridad se fundieron sus alientos, se rozaron las manos sudorosas. Él hubiera querido decirles que estaba Pinto y estuvo a punto de gritarlo. En eso, a pesar de sus pies callosos como los de una bestia, descubrió en sí mismo algo que no supo nombrar. Al fin se le impuso su egoísmo humano. Fíjense esto. Se sintió amparado entre aquellos cuerpos sucios y nada dijo. Habría querido volcar años de soliloquio, hablar y hablar con estos desconocidos que le apretaban. Solo dijo monosílabos. Temía volver a la soledad, esa soledad donde él creía perder su corazón. Pensaba que si hablaba demasiado, en su voz adivinaran que era Pinto, y que el mal, fuera o no pegadizo, sería rechazado. Para sobornar su conciencia arguyó que a nadie podía contagiar, pero al propio tiempo cubrió su boca con el zarape, y así, cobijado en la soledad entre asesinos y marihuanos, pasó la noche. No fue intenso ni prolongado su sueño, y despertó el primero. En la puerta había un estrecho, y por él se coló la luz del día. Con las cabezas en las rodillas vio a los hombres que sudaban aún las fiebres nocturnas bajo las mantas. En la penumbra, para ellos luminosa, descubrirían que estaba Pinto, y el Pinto quiso retroceder, volverse a la soledad de donde venía. Pero una pared manchada lo detuvo, escondió las manos, inclinó el rostro, adentró los pies y esperó temblando que los hombres despertasen, y despertaron. Con una ojeada reconocieron el mal, eran fuereños y se apartaron asqueados.
y el asco, sin huida en ese ámbito de muros opresivos, se trocó en rabia, en rencor. El miedo, esto se llama rebusque. El rebusque fue rabia, rencor, era miedo. Se trocó en rabia, en rencor. Entre los hombres soñolientos corrió la voz. Primero fue un rumor quedo, discreto, después gritos, palabras injuriosas. El Pinto miró a los rostros de los hombres con quienes había compartido la noche y en sus ojos solo vio soledad. Se consideraban engañados, atrapados y tenían miedo. Algunos empezaban a mirar y remirarse sus propias manos como si fueran a pegársele las tristes máculas. Y el Pinto, abochornado, se esforzaba por aislarse, porque sus pies no tocaran pies ajenos. Pero de nada sirvió. El ala de su sombrero rozaba las frentes de los hombres, sus pies otros pies desnudos, y su aliento lo sentían los más próximos en los labios, en las mejillas. Ellos también quisieron ponerlo en cuarentena, y sus esfuerzos, siendo grandes, no fueron con todo tan salvajes como los que dictó al Pinto la vergüenza. Pero al fin, rendido por el cansancio, estiró el cuerpo, indiferente a las maldiciones de los hombres. Poco a poco se elevó un clamor en la pequeña celda: que saquen al Pinto, que saquen al Pinto. Afuera el Pinto, afuera, a rascarte afuera, hijo de la tiznada. Sus voces eran roncas, se enfurecían, silbaban, golpeaban las paredes. Al escándalo acudió un guardián en camiseta, les miró fugazmente por el respiradero y desapareció sin decir palabra. Los hombres se sosegaron, apareció un cigarrillo y lo pasaron de boca en boca, dejándole al Pinto una increíble colilla empapada en babas. Él, humillado ya, lo agradeció mucho y se quemó los labios queriendo fumarla. Los hombres aguantaban. En la espera descubrieron una geometría genial por la cual se acomodaban sin tocar al Pinto. Y el Pinto lloraba por dentro, pero se alargaba la espera de presos. Necesitaban un pretexto, un motivo cualquiera para protestar, vociferar, gritar. Hora a hora, se habían entumecido los hombres en silencio, cuando brotó nuevamente un susurro y después un juramento y al cabo un clamor homicida: que se lleven al Pinto. Encendidos gritaban como demonios. Alguien soltó una amenaza y enseguida relumbró en el crepúsculo el filo sano de un puñal herrumbroso. Amenazaban con matar al Pinto si no lo sacaban. Sería la suya una muerte violenta, un manchón de sangre, como es la muerte en esas tierras agrietadas. Ante la muerte despertó el Pinto del sopor en que lo habían sumido la vergüenza y el cansancio. Unió su voz a las otras voces, gritó hora con hora, se sorprendió a sí mismo gritando: saquen al Pinto, saquen al Pinto. Y al cabo se presentó el presidente municipal. Estaba entonces crudo, deprimido y más o menos lúcido, y al oír la amenaza decidió salvarle al Pinto su pobre piel desportillada. Pobre tipo, pensó, me lo van a dejar como coladera y total, por 20 pesos lo metimos. Cabo, sáqueme al Pinto. Y así salió el Pinto. El Pinto vio el sol, es cierto, y estaba satisfecho de vivir, pero según dicen, por entonces se volvió loco. Las manos antes grandes y duras hiciéronse débiles y temblorosas en un solo día. Y siguen diciendo que despojado de su recua, desgarrados calzones y zarape, se hizo pordiosero y empezó a andar por los caminos. Anduvo errante, alucinado, pero podrá creerse que no, que cuanto más anduvo el Pinto, antes recobró
y mayor fuerza ganaba, porque esa fuerza la encontró en la soledad de la tierra. Buscó el mar, en cuya línea de horizonte caben todas las quimeras de todos los desesperados. Bebió en los arroyos puros y en los remansos pestilentes. Hurtó en las milpas y en los papayales, mendigó en las rancherías, se fue a otras tierras y ganaba fuerza. Y al llegar al piélago, descubriéndose ante la inmensidad azul, cayó arrodillado y rezó torpes oraciones. Después, pudoroso en la soledad, se bañó en la espuma. El Pinto, que no era milagrero, deseaba que las olas le lavaran el mar. Una y otra vez se frotó la piel enferma con el agua salada y el agua se le escapaba entre los dedos. El mal no se limpió, allí permanecía clavado como siempre. Y sin embargo el Pinto ganaba fuerza. Anduvo a lo largo de la costa hasta que en una playa remota, playa ardiente donde anidan las tortugas, hizo el suyo. Rara vez vio a los hombres y cuando los veía, de vez en vez, se apresuraba a huir lejos. Dicen que estaba loco, pero su locura no fue común. El Pinto puso nombre a todos sus pobres utensilios y su cabaña tenía un nombre. Y en el tallo de los cocoteros, de centenares de cocoteros, grabó un nombre. Y puso nombre a las rocas y a los montes que columbraba, y al pelícano y a la tortuga, y a todos ponía nombre. Y lo último que de él se sabe es que dibujó nombres que la marea y el viento querían borrar. Y así, luchando día a día contra el viento y el mar, que borraban las arenas, que borraban los nombres que se dibujaban en la arena, vivía el Pinto la última vez que de él se supo. No es cierto, como dicen, que perdiese su fortaleza. Al revés, ganó fuerza, tanta que quizá por ser tan grande su soledad haya hecho hombres de arena, les haya dado nombres, y quizá, ¿por qué no?, esos hombres tengan ya el soplo de la vida. Exactamente los genios, los místicos, los que han sido desechados por la mediocridad. Y pienso, y este es doloroso y magnífico, oyendo el concierto emperador, el triple concierto, la novena, cuartetos y tercetos hermosísimos de Beethoven. Cuánta fue su soledad, que acabó haciendo hombres y les dio la vida. Terrible ese tránsito hacia la plenitud. Imagínense a un ermitaño, un eremita, solo que a mí no me caen bien porque son demasiado egoístas, tanto aman a su Dios que descuidan al hombre. En cambio, piensen ustedes en Fray Martín de Valencia, ¿no?, Fray Junípero Serra, que desde esta capital hasta el sur de Estados Unidos se iba caminando para ligar México con regiones tan lejanas. Junípero Serra. Y qué curioso, como el propio Filoctetes tenía un lobanillo en una pierna y en una ya no aguantaba más, iba caminando, venían arrieros y le dice uno de los arrieros: póngame alguna clase de lo que hoy diríamos la querolina, cúreme. Y le dice el arriero: si yo nomás curo mulas, hágale cuenta que soy una mula y cúreme. Ya no podía más, lo curó el arriero y siguió caminando. Tipos grandes de veras, tipos solitarios. Me resisto a leer este poema que es negativo,
pero el Pinto no lo era. El Pinto se salvó, el Pinto era un creador, lo hizo creador la soledad, lo hicieron creador los mediocres. Que no hubiera sido Pinto, qué sabroso hubiera tomado sus mezcales en Apatzingán, en Nueva Italia, en Nueva Lombardía, en Jiquilpan, la tierra de un hombre grande, el único hombre grande que en política ha dado el país. No, no es Peña. Entonces, esto negativo, pero el Pinto no era negativo. Lento, amargo animal que soy, que he sido, amargo desde el nudo de polvo y agua y viento que en la primera generación del hombre pedía a Dios. Amargo como esos minerales amargos que en las noches de exacta soledad, maldita y arruinada soledad, son uno mismo. Trepan a la garganta y costras de silencio asfixian, matan, resucitan. Amargo como esa voz amarga, prenatal, presubstancial, que dijo nuestra palabra, que anduvo nuestro camino, que murió nuestra muerte, y que en todo momento descubrimos. Amargo desde dentro, desde lo que no soy, mi piel como mi lengua, desde el primer viviente, anuncio y profecía. Lento desde hace siglos, remoto, nada hay detrás. Lejano, lejos, desconocido, lento, amargo animal que soy, que he sido. Pero como les digo, no, el Pinto no era amargo ni estaba derrotado, ni nada de estas amarguras, de estas tristuras, de estos arrepentimientos. El Pinto llegó a crear hombres. El Pinto llegó a, como Adán, pero no el Adán prehumano, sino ya el Adán poquito antes de que lo corriera del paraíso Dios. No lo corriera exactamente, sino le permitiera irse a ser humano y a hacer sus propios paraísos, ya no estar supeditado a Dios. Voy a decir como lo diría en un taller de teoría política, ya no un Adán que delega en Dios, sino que asume su propia labor en el mundo, que hace sus propios paraísos. Así como Adán nombró todas las cosas, así también el Pinto dio nombre a todo, dio vida a todo, dio identidad a todo. Y como les digo, siendo el humano, para tener salud mental, necesita la identidad, la trascendencia, la raíz, pero al propio tiempo la comunicación con los demás, la vinculación. Necesita la vinculación. Eso quería el Principito, pero esa vinculación le cuesta al humano elegir, o soy como el resto del rebaño, un esclavo, o soy libre y entonces voy solo, como los salmones, nadando a contracorriente para llegar a mi raíz. Esto es el Pinto que ya conocen, pero que a mí yo lo admiro, porque es un hombre al que desechan los mediocres. Y los mediocres son tan felices, entre comillas, son tan felices. Hay una novela ¿de quién es? Manhattan Transfer, ahora les digo, en donde el norteamericano medio
se siente feliz. Bueno, el joven feliz si puede ver a su novia y todo lo demás. Y ya el papá feliz si tuvo una buena comida y una buena digestión. Pura mediocridad. ¿Cómo se llama el autor? Entonces, esto es de los mediocres, y quien sea pinto, quien tenga las características del pinto, va a pedir limosna, va a andar solo y su alma va a penar de todas formas. Como les digo, piensen en Beethoven, y supongo que también en Bach. El condenado Mozart era superficial y hasta escatológico, pero eso ya es otra cuestión. Y al final, el logro del hombre rechazado por la mediocridad, que hace vida, que termina haciendo vida y haciendo un paraíso, un Adán un Edén como Adán, nombrando todo, dando vida a todo. Lo admiro, lo estimo, y caramba, qué bueno que nosotros estamos de alguna manera lejos de esa terrible mediocridad, de esa igualdad de todos ellos, que a estas alturas andan, como les digo, la palabra es cluecos, pero no suena bonito, que andan culecos con alguno de los tres, y a quién se lo voy a dar, caramba. Entonces, esto es lo del pinto, y voy a considerar, a ver si empezamos en 1 o 2 semanas con ustedes, que ya sabemos de qué se trata. Ya sabemos que en esa obra el asesino es el mayordomo, ya lo sabemos, pero como lo escribió, aunque está en traducción, como lo escribió Sófocles, lo mismo Antígona, lo mismo todo lo que escribió. Imagínense el complejo de Edipo, que yo insisto, digo que yo pienso, Edipo no tenía nada de edípico. Él estaba con una señora ya de edad, pero no sabía que esa señora pues, era una antigua noviecita de infancia, que estuvo con ella tan cerca de ella, que anduvo con ella 9 meses, pero eso es otra cuestión. Vamos a ver si lo que traigo aquí también es sobre la soledad, pero no tan dramático como el pinto, aunque ya oyeron muchos de ustedes este relato. Ojalá que algo les diga en lo que hay de los dos mundos, cuando somos aceptados por el mundo este, y cuando de alguna manera no embonamos en su tabla de valores, en sus prejuicios, en sus dogmas, en sus modas, en todo lo que significa ser uno más, gringo de segunda, y entonces algo rescatable tenemos. Por lo pronto, vámonos a